Mi querido hermano, mi querida hermana, le damos la bienvenida una vez más al estudio del libro de Josué. Me encuentro en esta oportunidad muy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir junto a usted su palabra, estudiando el libro de Josué. Este es un hermoso libro lleno de desafíos y también palabras de esperanza. Para dar inicio vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por este día que estamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que en este momento, Padre, tú puedas hablar a nuestro corazón a través de este libro de Josué y podamos ver estas enseñanzas tan grandes, Señor, que tú muestras a través de tu palabra para nuestras vidas. Señor, que nuestras vidas a lo largo de esta serie de estudios puedan ser examinadas, animadas y desafiadas, Señor, a poder seguir adelante en la vida cristiana. Entregamos este tiempo de estudio bíblico en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Este primer capítulo del libro de Josué empieza mencionando a Moisés. Mis amigos y hermanos, cuando pasé por estos versículos mi corazón se entristeció en gran manera. Pero usted tal vez se pregunta ¿por qué? ¿Acaso Moisés no era un gran hombre que Dios usó? Efectivamente, mi amigo y hermano, Dios usó a Moisés de una forma increíble. Pero en esta parte de la historia y de la vida de Moisés, lamentablemente él no iría a ingresar a la tierra prometida. Ese lugar que había añorado tanto, Dios le dijo que no iría a entrar. Permítame leerle por favor un versículo de la palabra de Dios. Lo encontramos allá en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Les repito, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. La palabra de Dios dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tal vez usted se pregunta ¿qué tiene que ver Gálatas con nuestro estudio de Josué? Mis amigos y hermanos, no hay mayor dolor que tomar decisiones equivocadas en los momentos en los cuales debimos actuar con temor a Dios. Créame, querido amigo y hermano, nada trae mayor dolor al corazón de una persona que un pecado que trae duras consecuencias, y no solo a nuestra vida, sino también a la vida de las personas que más amamos. Sea cual sea el pecado, mi amigo, siempre traerá consecuencias. Así fue con el caso de Moisés. Para esta parte de la historia, mis amigos y hermanos, Moisés lamentablemente no entrará en la tierra prometida por una acción que realizó en el pasado. Eso, lamentablemente, le iría a traer consecuencias muy duras. Pienso que fue el momento más duro para el corazón de Moisés, y no logro imaginar su dolor y quebranto que sufrió en ese momento. Pero los principios bíblicos se irían a cumplir, y Moisés no iría a entrar en esa tierra prometida por las duras consecuencias a su pecado. Observemos por favor el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negueb y la llanura, la vega de Jericó, ciudades de palmera hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Indudablemente este fue el momento más duro para la vida de Moisés, ya que él estaba por mucho tiempo al frente de los israelitas, y ahora cuando está a pocos kilómetros de ingresar a la tierra prometida, Dios le dice que no ingresará, y que solo la verá pero no entrará. No logro, mis hermanos y amigos, imaginar el dolor que tenía el corazón de Moisés. Pero la pregunta es, ¿por qué no ingresó? ¿Qué pasó en el pasado que no le permitió ingresar a esa ansiada tierra? Para eso, mis amigos y hermanos, tenemos que remontarnos al libro de Números, al capítulo 20, versículos 7 al 12. Por favor, acompáñeme al libro de Números, capítulo 20, versículos 7 al 12. La palabra de Dios dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua.
y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El doctor Charles Ryrie hace un comentario acerca de este versículo. Permítame leerle. A causa de sus pecados, ni Moisés ni Aarón pudieron entrar en la tierra prometida. He aquí la advertencia para nosotros, de que el perdón de los pecados no siempre resulta en un alivio de las consecuencias de dicho pecado. Permítame repetirle. El doctor Charles Ryrie hace una mención en cuanto a este versículo en el que dice lo siguiente: a causa de sus pecados, ni Moisés ni Aarón pudieron entrar en la tierra prometida. He aquí la advertencia para cada uno de nosotros, de que el perdón de los pecados no siempre resulta en un alivio de las consecuencias de dicho pecado. Mis hermanos y amigos, este evento fue el más duro para la vida de Moisés y Aarón, ya que se les prohibió ingresar a la tierra prometida por causa de su incredulidad y desobediencia. Hicieron lo que no deberían haber hecho. Queridos hermanos, definitivamente este es un tema muy difícil de tratar, pero a la vez es muy necesario de saberlo, ya que usted y yo no podemos tomar livianamente el pecado. Es verdad, Dios nos perdona, y gracias a Dios por ello, pero las consecuencias del pecado, mis amados hermanos y amigos, son carísimas, y muchas veces vamos a tener que llevarlas por muchos años, si no es por toda la vida. ¿Cuántos hoy en día están jugando con el pecado y piensan que no pasará nada si siguen en una vida de inmoralidad o descontrol? Pero no es así, mis hermanos y amigos, y más aún si usted es creyente, ya que tarde o temprano Dios hará algo, y las consecuencias serán muy duras. Fue así con Moisés, con David, Sansón y otros. Por eso dice el libro de Hebreos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos y amigos, es hoy que debemos ir a Dios y arrepentirnos de todo lo malo que estamos haciendo. Y si usted está viviendo una vida de pecado, haga un alto, medite en todo lo que está haciendo y apártese de ese pecado, por favor. Santiago hará una mención en cuanto a la seducción de la tentación y caída en pecado, en el que dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Santiago aquí hace una secuencia del proceso del pecado. Primero empieza, Santiago dice, con una atracción y seducción mediante un anzuelo. Aquí los términos que Santiago usa son términos de la caza y la pesca, cuando dice atraído y seducido. Hace un par de meses atrás, cuando me encontraba en Estados Unidos, me invitaron a pescar. Me invitaron a pescar un grupo de hermanos y amigos de la iglesia, y fuimos. Ahí aprendí muchas cosas en cuanto a la pesca. Aprendí que para que el pescado muerda se necesita una buena carnada, es decir, algo que atraiga la vista del pescado y sea tentado por eso. Incluso observé que hay una variedad de carnadas, incluso de materiales de goma y de colores muy fosforescentes. Me lo armaron toda la caña de pescar y luego lancé la caña y uno de mis amigos me dijo: tienes que ser muy paciente. Fui muy paciente y esperé un tiempo, pero permítame decirle algo, no pesqué absolutamente nada. Pero veía a mi alrededor a mis amigos que pescaban y veía cómo sacaban los pescados listos para comerlos. Ahí vi cómo un pescado es atraído y seducido, y ese es precisamente el concepto que usa Santiago.
que el pescado a la hora de ver la carnada no piensa, solo ve y va en dirección a ella para comer y no se da cuenta que comiendo esa carnada encontrará su propia muerte y será sacado del lugar donde habita, que es el agua. Mis queridos amigos y hermanos, el proceso de la tentación empieza así. Comienza con una atracción, con una seducción, con algo que parece que no traerá mayores consecuencias. Y nos dejamos llevar por nuestros deseos pecaminosos y es cuestión de tiempo para que el pecado se vaya concibiendo en nuestro interior. La concepción puede ser días, semanas, pero tarde o temprano, como dice Santiago, dará a luz el pecado. Es cuestión de tiempo, mis hermanos y amigos, para que ese pecado haga algo con nuestras vidas y eso traerá mucho dolor a nuestro corazón. Santiago lo explica de una forma magistral este concepto. Es por eso, mis queridos amigos y hermanos, que no debemos jugar con el pecado. Si usted está en una situación de tentación, mi amado amigo y hermano, huya, huya. No se quede ahí, por favor, a tratarse de hacer el fuerte o valiente, sino huya, aléjese, porque usted está en una zona de alto riesgo. A veces nosotros queremos hacernos los valientes y creemos que podemos vencer todas las tentaciones con nuestras propias fuerzas y habilidades. El texto bíblico es claro cuando dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. La Biblia es muy clara cuando dice: andará el hombre por fuego sin que sus pies se quemen. Hermanos y amigos, si estamos jugando con fuego, tarde o temprano nos quemaremos. Dios nos perdonará, sí, mi amado amigo y hermano. Dios nos perdona y gracias a Dios por ello. Pero las cicatrices en el alma y el corazón quedan por mucho tiempo. La batalla en la mente es más profunda de lo que usted se imagina. Y el sentimiento de culpabilidad es tormentoso. Y solo Dios puede sanar esas heridas. Pero nos evitaríamos tantas cosas si solo obedeceríamos a Dios, mis hermanos. Moisés fue incrédulo y también por otro lado desobedeció y tuvo que atravesar las más duras consecuencias. Él miró de lejos la tierra prometida. En ese momento, no imagino, debió ser tan duro para Moisés y hasta probablemente derramó muchas lágrimas de ver a pocos kilómetros la tierra por la cual caminó tantos días. Y ahora Dios le dice que no entraría a ella. Amigos y hermanos, si la historia terminaría aquí, sería muy lamentable. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios lleno de misericordia, que en su gracia no solo que nos ayuda a atravesar por las más duras consecuencias a nuestras acciones, sino que también nos abre otras puertas. Así fue con el caso de Moisés. Moisés efectivamente no entró a la tierra prometida, sí, no entró, pero sí estuvo presente en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo lo podemos observar ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 9, versículos 3 y 4, que dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Mis amados y amigos y hermanos, Moisés tuvo ese privilegio, lo cual nadie más lo tuvo. Por otro lado, fue el único hombre que conoció a Jehová cara a cara. Lo dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 34, versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y es más, la palabra de Dios dice que no se levantó otro profeta como Moisés nunca. Mis amigos y hermanos, si hay algo que me llama la atención de la forma como Dios trató con este hombre, no solo fue también con su pecado y sus consecuencias, sino también con la forma en que iría él a ser recordado por parte de Dios. Dios lo recuerda y lo menciona en su palabra como el siervo de Jehová. Él fue recordado así, mis queridos amigos y hermanos. No fue recordado como el asesino, no fue recordado como el desobediente. Dios quiso que sea recordado a través de su palabra como el hombre fiel, como el siervo de Jehová. Y lo dice claramente eso en varias oportunidades en el capítulo 1 del libro de Josué, porque Moisés, para los ojos de Dios, fue su siervo más allá de lo que haya cometido. A David se lo menciona como el hombre conforme al corazón de Dios, más allá de sus errores y sus fallas. Lamentablemente, mis amados amigos y hermanos,
El día de hoy nosotros nos acordamos más de las cosas malas de las personas que de las buenas. Es más fácil hablar mal de alguien que lo bueno de las personas, y tristemente eso se ve en todo lado. El libro de Josué empieza así. Empieza con un velorio. La muerte de Moisés fue muy sentida. Me imagino que mucha gente lloró su ausencia porque iría a sentirse. Josué empieza así con la muerte de Moisés, y bajo esas circunstancias y situaciones iría a tomar el mando Josué. Él iría a ser el hombre que guíe de aquí en más a los israelitas rumbo a la tierra prometida. El tremendo desafío que Josué va a aceptar y va a ser importante y grande. Y él la aceptó, pero no confiado en sí mismo, sino confiando en el poder de Dios. Mi amado amigo y hermano, a la hora de iniciar este capítulo 1, permítame hacer la siguiente división. En primer lugar, en este capítulo 1 veremos el llamado de Dios. En segundo lugar, las promesas que Dios hizo a Josué. En tercer lugar, las demandas que Dios hizo a Josué. En cuarto lugar, las responsabilidades de Josué. Para eso, por favor, vamos a dar inicio ahí en el libro de Josué, en el capítulo 1, donde vamos a ver en primer lugar el llamado que Dios hizo a Josué. Por favor, acompáñeme al libro de Josué, al capítulo 1, a los versículos 1 al 4. Si usted tiene una Biblia, por favor, acompáñeme al libro de Josué, al capítulo 1. La palabra de Dios dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Mis amados amigos y hermanos, permítame mencionar algunas de las particularidades en cuanto al llamado que Dios hizo a Josué. En primer lugar, fue un llamado personal. Les repito, en primer lugar, fue un llamado personal. Mis amados hermanos y amigos, Dios habló con Josué y lo hizo de forma muy directa y personal y en circunstancias difíciles, ya que había muerto Moisés. El llamado de Dios siempre es personal, y así fue con todos los hombres que Dios usó a lo largo de la Biblia. Y fueron generalmente en situaciones difíciles, ya que Dios jamás deja abandonada su obra, porque Él es el Dios de la obra. Siempre tiene a sus hombres y mujeres listos ahí para tomar la posta. Así fue con el caso de Josué, un hombre sencillo, pero a la vez valiente. Un hombre decidido, pero a la vez temeroso de Dios. Un hombre cauto, pero a la vez muy diplomático. Josué reunía todas las características de un líder que hoy en día cualquier iglesia quisiera tenerlo, y no precisamente por su valentía física, sino por su confianza en Dios. Me imagino que si hoy estaría Josué en una iglesia, todos lo verían y verían en él un modelo de vida cristiana, un modelo de valentía. Y eso es lo que hoy en día nosotros necesitamos. Hombres y mujeres genuinos y genuinos cristianos, que tengamos una vida cristiana que inspire a los otros a seguirla. Josué era así. Tal vez no sabía muchas cosas de lo que vendría. Tal vez tenía en el fondo de su corazón muchos miedos y temores. Pero él aceptó el desafío, porque cuando Dios llama, las palabras que deberían salir de nuestros labios deberían ser: heme aquí, envíame a mí, Señor. Y no presentar excusas ante el llamado que Dios nos hace. Permítame hacerle una pregunta en este momento. ¿Dios le está llamando a usted a una tarea específica? Les repito, ¿Dios le está llamando a usted a una tarea específica? No me refiero necesariamente para que vaya y conquiste reinos, así como lo hizo Josué. De pronto Dios le está llamando para que usted restaure su hogar. Usted ha venido orando por eso, pero es hora de que dé usted ese paso de fe y vaya y restaure su hogar. Tal vez Dios le está llamando a que una a su familia en un tiempo de estudio bíblico.
ahí en su hogar. Ha venido orando por mucho tiempo y mi amado amigo y hermano, es hora de dar ese paso de fe. Tal vez Dios le está llamando a que usted olvide su pasado y viva una vida plena en las manos de Dios. Es hora de que dé usted ese paso de fe. Usted y yo no veremos mares abiertos y respuestas a nuestras oraciones si es que no damos esos pasos de fe. Si usted oró y Dios le mostró, el paso de fe está a la espera. Recuerde esto, Dios es fiel. No solo se trataría de un llamado personal que nuestro Dios le hace a Josué, sino que también, en segundo lugar, el Señor le iría a mostrar el camino a seguir. Recuerdo la primera vez que volé en una avioneta. Fue en un viaje misionero. En ese momento fue una experiencia muy hermosa e increíble. Permítame compartirles algo. Ese día muy temprano me dirigí al hangar, muy emocionado y expectante de volar por primera vez en una avioneta. Llegué al hangar y vi la avioneta y quedé maravillado, pero a la vez muy temeroso, ya que me preguntaba en mi interior y decía, ¿cómo va a subir este aparato tan pequeño en el aire? ¿Y cómo se va a sostener ahí arriba? Pensaba que si venía un viento lo voltearía la avioneta, ya que lo veía muy frágil. Llegó la hora de abordar y siguiendo todos los protocolos, abordamos la avioneta. El piloto me dio las recomendaciones y tuve, mis amigos y hermanos, el privilegio de ir al lado del piloto. Mi expectativa era aún más grande, ver ahí de cerca la forma como se iría a elevar el aparato y por otro lado ver las nubes en primera fila. Pasaron los minutos y arrancamos. La avioneta alzó velocidad y poco a poco se elevó en el aire. Fue increíble. Mientras volábamos, observé en una pantalla de la avioneta lo que podía decirse que era como el mapa donde se veía dónde estábamos nosotros y a dónde teníamos que llegar. El marcador marcaba una línea de ruta que debía seguir la avioneta para llegar a su destino. Entonces, teniendo esa línea, se sabía si la avioneta se desviaba o no de la ruta que tenía que hacer. Creo que sin ese GPS, mis amados amigos y hermanos, estaríamos desubicados en el aire, dando vueltas y sin saber a dónde llegar. Ese día, gracias a Dios, llegamos muy bien a nuestro destino. Mis amados amigos y hermanos, Dios dio a Josué un mapa y le dijo por dónde tenía que ir, el rumbo que tenía que tomar para ingresar a la tierra prometida. No le dejó nunca a la deriva. Él debía seguir la ruta trazada por Dios. Mis hermanos y amigos, cuando Dios llama, Él sabe a dónde debemos ir y cómo debemos hacer las cosas. Él nos capacita. Junto con su llamado viene su capacitación de diversas formas. Fue así con muchos hombres en la palabra de Dios que recibieron el llamado y Dios les guió en todo el plan que tenía para ellos. ¿Y cómo fue eso? Con una constante comunión con Dios, aún en medio de las caídas, aún en medio de situaciones duras que muchos de ellos atravesaron. Ellos se mantuvieron firmes y de pie, y aún tal vez con las cicatrices por los errores que pudieron cometer, pero firmes, a fin de seguir el camino que Dios les había trazado. Mis hermanos y amigos, es fácil comenzar y empezar la vida cristiana. La empezamos con mucha expectativa, con ilusión. Nuestras vidas poco a poco empiezan a cambiar y gracias a Dios por eso. Pero los años avanzan. Los momentos difíciles llegan a nuestras vidas y las malas decisiones también. Y es ahí donde debemos mantenernos firmes y recordar nuestro compromiso. Más allá de las cicatrices que podamos tener, debemos mantenernos firmes, porque el compromiso no lo hicimos con las personas, lo hicimos con Dios. Las personas, mis amados amigos y hermanos, le podrán juzgar, le podrán criticar y hasta tratar de destruir. Pero recuerde, su compromiso lo hizo con Dios. Y un día, cuando usted llegue al día de su muerte, se podrá decir de usted, esta persona peleó la buena batalla, acabó la carrera y guardó la fe. Aquí no estamos, mis amados amigos y hermanos, para ver quién llega primero o segundo a la meta. El tema no es ese. El tema es llegar. En esa carrera, indudablemente, mis amigos y hermanos, tendremos cansancio, fatiga, dolores como todo atleta que corre hasta tal vez alguien tropiece.
Pero como familia en Cristo que somos, no podemos dejar a nuestro hermano tirado en el piso mientras nosotros avanzamos a la meta. No, mi hermano. Debemos hacer un alto y parar y ayudarle a levantar al hermano que tropezó. ¿Cuántos hoy en día, mis amados amigos y hermanos, ven de lejos cómo un hermano cayó y lo ven de lejos cuando el hermano está en su corazón destrozado, queriendo que alguien le ayude? La Biblia dice que nosotros que somos espirituales tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Mis hermanos y amigos, la vida cristiana consiste en amar a Dios por sobre todas las cosas, eso lo tenemos claro. Pero también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que hoy en día nos falta como creyentes. Martin Luther King dijo en alguna oportunidad lo siguiente, permítame mencionarle. Hemos aprendido a nadar como los peces, a alzar vuelo como los pájaros, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Qué gran verdad esto, mis amigos y hermanos. Como cristianos, muchas veces nos jactamos de saber principios bíblicos. Nos jactamos en saber cómo debe vivirse la vida cristiana. Y ahí afuera, mis amados amigos y hermanos, las personas nos necesitan. Necesitan las personas ser amadas, ser consoladas, ser apreciadas, ser valoradas, ser restauradas. El libro de Santiago, ahí en el capítulo 1, versículo 22, nos dice que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Permítame decirle que esa labor y trabajo no solamente es de los pastores, sino también de usted y de mí, el hecho de poder ayudar a las personas. No necesariamente es la labor de los líderes, porque usted y yo somos cristianos. Un autor reconocido llamado Lewis dice lo siguiente acerca de la vida cristiana. Ser cristiano significa perdonar lo imperdonable en otros, porque Dios perdonó lo imperdonable en ti. Les repito, ser cristiano significa perdonar lo imperdonable en otros, porque Dios perdonó lo imperdonable en ti. La vida cristiana, como alguien dijo, es para valientes, y es así, mis amados amigos y hermanos. Porque el hecho de que tenemos un recorrido por esta tierra requiere valentía. Valentía para poder atravesar por las más duras situaciones. Pero jamás Dios nos abandonará. Él no nos prometió una vida sin problemas. Lo que Él nos prometió es su presencia. Es por eso, mis amados amigos y hermanos, que si usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios y tomar buenas decisiones, debemos ser sabios y tomarlo con mucha seriedad. Permítame darle algunas sugerencias en cuanto a la hora de tomar buenas decisiones. En primer lugar, considere la palabra de Dios. En primer lugar, considere la palabra de Dios. En segundo lugar, considere la paz de Dios. ¿Tiene usted paz al poder tomar esa decisión? En tercer lugar, considere las circunstancias. Vea si el Señor está abriendo o cerrando las puertas. En cuarto lugar, considere el consejo espiritual. Debemos buscar consejo de hermanos sabios. Y si usted es casado, hable con su cónyuge y así conversen con un consejero matrimonial. Estos son algunos de los pasos que debemos tomar a la hora de tomar buenas decisiones y ser dirigidos por Dios en los pasos que podemos dar. Dios llamó a Josué de una forma muy personal y le explicó los planes que tenía para él de forma general. Los detalles irían a ser parte del día a día en una constante comunión con Dios. ¿No le entusiasma eso? Como alguien diría, la vida cristiana es una aventura como el deporte extremo, ya que no sabemos con qué sorpresa nos saldrá nuestro buen Dios. Mis amados amigos y hermanos, nuestro tiempo ha concluido. Es por eso que le invitamos a que pueda seguirnos en el siguiente estudio de este hermoso libro, donde ya vamos a seguir desarrollando cada versículo de la palabra de Dios. Le invito por favor a que podamos orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, al ver la vida de este hombre Moisés y la forma como tú lo usaste, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque te glorificaste en su vida. Pero también, Señor, tú usaste esos momentos difíciles para formar su corazón y te damos gracias. Señor, te damos gracias por este estudio que hemos tenido. Gracias, Señor, porque realmente tu palabra nos anima, nos exhorta, nos previene, nos advierte, Señor, y te pedimos
Padre, que examines nuestro corazón a través de este estudio de Josué. Señor, queremos pedirte perdón. ¿Cuántas veces, Padre, te hemos fallado? ¿Cuántas veces, Señor, hemos ignorado y hemos dejado de lado tu consejo a través de tu palabra y de personas que están ahí para poder animarnos, para poder dirigirnos, Señor? Te pedimos que nos perdones. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a poder avanzar día a día en nuestras vidas como creyentes. A que, Padre, nos ayudes a que podamos atravesar, Señor, por estas situaciones que estamos pasando, aferrados a ti, Señor. Te pido, Señor, por todos mis hermanos que están pasando situaciones muy duras, tal vez batallas en sus corazones y en sus mentes, que tú, Señor, consuele sus vidas y que juntos como iglesia, Señor, y como hermanos en Cristo, nos ayudes a avanzar juntos, Padre Celestial. Te damos una vez más gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén.